Les invito a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 7. Vamos a estar considerando los 13 primeros versículos de este capítulo de Marcos 7. Y esta sesión se titula El peligro de la suplantación de la palabra. El peligro de la suplantación de la palabra. Antes de ir al seminario, estudié en la universidad de mi ciudad, la Universidad de León en España, y estudié gestión y administración, una carrera que dependía de la Facultad de Derecho. De hecho, era una especie de mezcla entre Derecho y Economía. Y en mis múltiples clases de Derecho aprendí un par de expresiones latinas que se aplican a muchos supuestos de derecho. De iure y de facto. Y algo que aprendí es que de iure, una situación de iure, es decir, de derecho, no tiene por qué corresponderse con la situación real de facto o de hecho. Lo voy a explicar. Por ejemplo, en mi país, no sé si aquí es similar, hay una ley que dice que no se puede fumar en los alrededores de un hospital público, no solo dentro, sino ni siquiera a la puerta y no sé cuántos metros alrededor. Esa es la ley de iure, la ley de derecho. Pero ¿qué sucede de hecho y de facto en la realidad? Que cuando sales por la puerta del hospital atraviesas una nube de humo porque todo el mundo no se va más allá de 50 metros, sino que están allí mismo a la puerta. Una cosa es lo que dice la ley de derecho y otra es lo que sucede de facto o de hecho. En realidad, en la práctica, el acto definitivo para que algo pierda su validez o efecto no es que deje de estar vigente por ley, sino que deje de estar vigente de hecho. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje de las Escrituras en Marcos capítulo 7, cómo los religiosos de aquella época abolieron la palabra de Dios suplantándola por las ideas de los hombres, y es el mismo peligro que enfrentamos hoy en día. Y lo más escalofriante de todo no es que la palabra de Dios sea abolida, anulada, invalidada, sino que se hace de manera sutil, de facto, por aquellos que no niegan que es la palabra de Dios, pero en cambio después no confían en el texto como la palabra de Dios. Es un ataque indirecto, pero mucho más dañino, del cual hemos de cuidarnos y estar alerta. Es lo que sucedía en los tiempos de Jesús, no es un problema de una época, ni de una religión, ni de unas personas, es el problema del corazón humano, el cual no cambia salvo que Dios lo transforme y vuelva a manifestar, sino de hecho los mismos problemas o se pelee con las mismas tentaciones. Fijémonos ahí en Marcos capítulo 7, este episodio donde vamos a observar el peligro de la suplantación de la palabra o la sutil abolición de facto de la palabra de Dios, en este caso por los religiosos hipócritas. Leamos este pasaje juntos, dice así: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros, de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre: cualquier cosa con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido
y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Lo que vemos en este pasaje que acabamos de leer no es ni más ni menos del peligro de la suplantación de la palabra de Dios. Y hay dos pasos que conducen a la abolición de la palabra de Dios y finalmente su suplantación. Y los vemos en este pasaje. El primer paso que conduce a la abolición de la palabra de Dios es la exaltación de los preceptos de los hombres. La exaltación de los preceptos de los hombres. Esto lo vemos en los 5 primeros versículos, pero vamos a ir desgranándolos poco a poco. ¿Cómo es que sucede esta exaltación de los preceptos de los hombres? Bueno, los versículos 1 y 2 nos ponen el contexto. Los fariseos, fíjate, y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. No nos dice dónde estaban reunidos. Según Mateo 15, 1, en el pasaje paralelo, no solo los escribas, sino también los fariseos habían venido de Jerusalén. Lo más seguro, por el contexto inmediato, estaban en algún lugar en los alrededores de Capernaum. Allí se encuentra con estos fariseos y escribas enviados desde el centro religioso, la crème de la crème. Ya llevaba un tiempo Jesús de ministerio y ya sabían que tenían que enviar a lo mejorcito que tenían. Recordamos, los fariseos eran profundamente religiosos, aparecen recurrentemente en los relatos de los evangelios, eran separatistas en el sentido de enfatizar la separación de aquello que consideraban impuro en base a la ley mosaica y las tradiciones. Pero el mayor problema de los fariseos no era su separatismo, sino que además de la palabra de Dios aceptaban la tradición oral, la cual creció paulatinamente en cada aspecto y comenzó a regular la vida de las personas. Su separatismo no hubiera sido malo si hubiera estado basado en la palabra de Dios. Después de todo, la palabra de Dios nos llama a ser santos. Y una de las acepciones de ser santos es pueblo de Dios separado para Él. Pero tiene que estar regulado y guiado por la palabra de Dios, no por las ideas, los preceptos de los hombres. Los fariseos buscaban este separatismo según su propia sabiduría. Ahí no están solo los fariseos, están también los escribas de Jerusalén, centro de supuesta autoridad espiritual del momento. Estos escribas son descritos mínimamente por la palabra en el original griego koine, grameteis, de donde proviene gramática en nuestro idioma español. Ellos eran aquellos que eran contables, notarios, expertos de la lengua. Incluso en algunos casos dirimían como una especie de juzgado de primera instancia aquellas cuestiones que sucedían entre el pueblo de Israel antes de elevarlo a instancias mayores. Pero principalmente los escribas también habían sido encomendados como los reconocidos teólogos. Recordamos cómo comenzó la época de los escribas con Esdras, el escriba, un escriba ejemplar, un escriba que ahí nos resalta la palabra como la mano del Señor estaba sobre él. ¿Por qué estaba la mano del Señor sobre él? Porque había dedicado su corazón genuinamente a estudiar la ley de Dios, a inquirir, a profundizar qué dice la palabra de Dios, a ponerla en práctica en su vida, en primer lugar, practicarla y después enseñarla. Ese es el orden adecuado, ese era un buen ejemplo de un escriba. Pero habían pasado aproximadamente 7 siglos y los escribas no tenían nada que ver con Esdras, el escriba. Sí, su prestigio y erudición en el siglo I habían alcanzado su cenit, les saludaban por las calles, tomaban los primeros asientos de las sinagogas, se levantaban cuando llegaba un escriba, incluso le hacían algún tipo de reverencia. Sin embargo, su enseñanza se había distanciado de la palabra de Dios porque estaba basada en fuentes secundarias. Citaban a los rabinos como fuente de autoridad y eran legalistas y humanistas, habiéndose desviado de la palabra de Dios. Por eso habían perdido autoridad. Ya no eran la máxima autoridad en el púlpito. ¿Por qué? Porque no predicaban la palabra de Dios y como ayer mencionó también Santiago en Marcos 1:22, cuando Jesús llega a Capernaum y enseña a la sinagoga, porque el rabino le dio lugar, el encargado de la sinagoga, no lo hizo a la fuerza, ¿qué se suponía que se debía hacer en la sinagoga? Se leía la palabra de Dios
y supuestamente tenían que enseñar el texto leído. ¿Qué sucede? Se habían desviado tanto que no enseñaban el texto leído, era un trampolín y se ponían a hablar de las tradiciones y las ideas humanas citando fuentes secundarias. Y llega Jesús y todos se sorprenden porque enseñaba no como los escribas, sino con autoridad. ¿Por qué? Evidentemente, Jesús, Dios hecho hombre, toda palabra de Jesús es palabra de Dios, pero ahí no es tanto nueva revelación, sino que Jesús habló desde el texto que se leyó, lo explicó y en su plena humanidad expuso el texto leído, lo cual fue sorprendente para todos, porque los escribas no lo hacían. Decían, alguien que enseña con autoridad, porque estaba enseñando desde la palabra de Dios. Estos escribas y estos fariseos observan algo en los discípulos de Jesús. Versículo 2, estaban comiendo el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Esto no es una cuestión de salubridad, hermanos, en otras palabras. Esto no quiere decir, ¿no?, lo que nos ha recordado nuestras madres desde pequeños, tienes que lavarte las manos antes de comer. Y es una buena recomendación. Es uno de los mayores avances de la medicina, realmente. Lavarse las manos antes de manipular cualquier otra cosa. Pero no se están refiriendo a eso, se están refiriendo a una cuestión ceremonial. O si no, eran considerados impuros porque habían estado supuestamente en contacto con cosas profanas, y si no son purificados por este acto de lavamiento, entonces eran considerados como impuros. Ahora, la pregunta clave es esta. ¿Estaba basada esta afirmación en la palabra de Dios? Y la respuesta rotunda es no. Sí es cierto, la ley mosaica en Levítico 22, versículos 6 y 7, prescribía lavamientos ceremoniales para los sacerdotes, pero no lo requería para ningún otro judío, y menos lavarse las manos de esta forma particular antes de comer. Entonces, ¿de dónde había procedido este ritual? De las tradiciones de los hombres. De hecho, era una tradición relativamente reciente y no se plasmó definitivamente en la extensa sexta y última división de la Mishnah, que recoge siglos y compila y consolida siglos de tradición oral judía. ¿Y sabes cuándo se recopiló todo eso por escrito? Siglo II después de Cristo. Ni siquiera lo habían puesto por escrito cuando estaba Jesús tratando este asunto. Era parte de la tradición oral, pero esa tradición oral religiosa extrabíblica se había colocado a la par de la palabra y por encima de la palabra, porque estaban exaltando los preceptos de los hombres. Ese es el primer paso que conduce a la abolición y a la suplantación de la palabra de Dios. Ahora, los versículos 3 y 4 son tan solo una explicación, ahí entre paréntesis, de esta tradición oral de los ancianos. Cuando vamos a Mateo 15, al pasaje paralelo, no aparece esta explicación. ¿Por qué? Porque Mateo está dirigido especialmente a una audiencia judía que entendía perfectamente este ritual. En cambio, Marcos está dirigido especialmente a una audiencia gentil que no entendía este tipo de ritual. Por eso encontramos ahí los versículos 3 y 4 entre paréntesis como una explicación. El versículo 3 nos muestra cómo se lavaban ceremonialmente antes de comer. Primero se echaban agua sobre las manos con los dedos hacia arriba. Luego se echaban agua con los dedos hacia abajo desde las muñecas. Frotaban puño con puño, una con otra. Todavía no había llegado el COVID, pero ya se lavaban así, ¿verdad? Nunca nos hemos lavado de tal manera como en el COVID. Entonces salían salpullidos en las manos, ¿verdad? Rojas, otra a lavar, otra frotar de esta manera. No, en aquel tiempo no lo hacían por el COVID, ni por enfermarse, ni por salubridad. Era un rito ceremonial, así lo hacían antes de cada comida y algunos incluso entre los platos de la misma comida. Y los fariseos y los judíos se lavaban aún más escrupulosamente, versículo 4, al volver de la plaza. De hecho, alguna variante textual da a entender que este lavamiento es un baño completo al regresar de la plaza, no solo un lavamiento de las manos. Y ahí también añade otros lavamientos similares añadidos en la tradición oral judía, como el lavamiento de los vasos, los cántaros y las vasijas de cobre. Hacían todo esto, como dice el final del versículo 3, fíjate, aquí está el meollo de la cuestión. Observando así la tradición de los ancianos.
No dice observando el mandamiento de la ley de Dios. No, observando así la tradición de los ancianos. Los ancianos aquí no es el sinónimo a pastor, como en otros lugares del Nuevo Testamento, ni tampoco a los ancianos de una sinagoga, ni a los miembros del Sanedrín, sino aquí se está refiriendo a los antiguos y prominentes maestros judíos de la ley que guardaban y transmitían la interpretación de la misma. Ahora, cuando dice tradición, literalmente es transmisión. Es decir, la transmisión de la enseñanza de los maestros judíos de la ley en su interpretación que había sido preservada en la tradición oral que pasaban generación tras generación. Esta interpretación oral empezó bien, porque comenzó para preservar la ley de Dios en la cautividad babilónica entre el siglo 605 y el 535 a.C., para acordarse de lo que decía la ley de Dios, pero posteriormente fue un sustituto de la palabra de Dios hasta que se plasmó en la Mishnah junto con la Gemara, que ahora conforma el Talmud judío. La interpretación de la ley suplantó a la misma ley de Dios. ¿Por qué? Porque dieron el primer paso. Exaltaron los preceptos de los hombres. Exaltaron la interpretación por encima de lo que decía la ley de Dios. Y llegó un momento después de siglos que ya no eran capaces ni de discernir. Y ocupó el lugar la tradición y la percepción y los preceptos de los hombres de la palabra de Dios. Y así es como, sin ningún tipo de rubor, los fariseos y los escribas confrontan a Jesús y en el versículo 5, le preguntan, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, la transmisión oral de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Estaban tan alejados de la palabra que no tenían ningún tipo de rubor de hacer esta pregunta en público. No lo hacían por interés, sino que era una acusación encubierta. Es una pregunta retórica. Es más, Mateo 15:2, en el pasaje paralelo, dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Se habían apartado de la ley de Dios. Totalmente. No era un tema de quebrantar la ley de Dios, sino la transmisión de la interpretación, los preceptos de los hombres. Esta es la sutil abolición de facto de la palabra de Dios que lleva a la suplantación de la misma. Puede parecer ridículo el énfasis que habían puesto los religiosos judíos en el lavamiento de las manos cuando no era algo estipulado por la palabra de Dios, cuando es tan lejano, cuando hay esta brecha del tiempo, la brecha cultural. Pero hoy en día todavía se dan casos similares por los religiosos de nuestra época que exaltan sus propias opiniones, tradiciones, enseñanzas prominentes, pasando por alto la palabra de Dios. Hace unos años recuerdo que ahí en la iglesia de León, el Consejo de Ancianos, tomamos una decisión acerca del orden del culto. En nuestro culto había un tiempo para anuncios y bienvenidas con una sección específica del culto. No está mal tenerlo, pero ya había llegado un momento en que las bienvenidas eran súper personales. Empezaba a hablar uno, otro, se levantaba. Oh, ¿qué tal te fue de vacaciones? Te empezaba a contar dónde había de vacaciones, el otro. Bueno, se había ido de mano totalmente. Y en un momento dijimos, está ocupando demasiado tiempo y lo está quitando de lo que no es preferencial, sino lo que la palabra de Dios dice que nos tenemos que dedicar. Así que después de un tiempo, aunque parece tontería, fue una decisión difícil de tomar. La gente se había acostumbrado a este tiempo y les gustaba. Así que finalmente dijimos, mira hermanos, tenemos que dedicarnos principalmente ¿a qué? A la oración, a la adoración, a la enseñanza y predicación, a la mesa del Señor. Hechos 2:42, no estamos inventando nada. Así que vamos a reducir el tiempo de anuncios y bienvenidas. Simplemente el que va a predicar va a hacerlo lo más breve posible y se eliminó esa parte del culto. Bueno, no veas tú cuando acabó esa reunión cuántas personas vinieron a quejarse. A quejarse de que quitamos esa parte del culto porque se había convertido en una tradición. Y lo más increíble no fue que se quejaran desde una
preferencias, sino que recriminaron muy indignados cómo podíamos atrevernos a quitar el tiempo de anuncios y bienvenidas. A lo cual yo ya llegado un momento les dije, mira hermano, es que no lo estipula la palabra de Dios, así que es una cuestión preferencial, los pastores hemos decidido que vamos a hacerlo de esta manera. Y una de esas personas me contestó, las bienvenidas y los anuncios es lo que más me bendice y edifica que cualquier otra parte del culto. Da risa ahora, pero a mí no me dio ninguna risa esa respuesta en ese momento, ¿verdad? Puede parecer chistoso, gracioso, pero realmente es triste. Es triste. No estamos tan lejos de exaltar nuestros propios preceptos. Es fácil verlo en los demás, ¿verdad? Pero cuidado, el primer peligro para la exaltación de los preceptos de los hombres soy yo. Mis propios preceptos, mis propias ideas, mis propias tradiciones, mis propias maneras de hacer las cosas, que pueden estar bien o pueden estar mal, pero siempre y aún más siendo líderes en una congregación, siendo pastores, hemos de ser claros, hermanos, esto lo dice la palabra de Dios, esto es un tema preferencial, se puede hacer de esta manera, se puede hacer de esta otra, pero los pastores de una iglesia son los que dirigen en esos asuntos y se puede variar de una iglesia a otra. Y está bien, y no pasa nada. En los últimos años el Señor me ha dado la oportunidad de visitar muchas iglesias, no solo en mi país, en otros países de distintos trasfondos muy similares, pero aún con la misma doctrina, filosofía de ministerio. Hay diferencias en los cultos, lo que se hace, cómo se hacen las bienvenidas, los anuncios, cuántas canciones se cantan, qué tipo de canciones. ¿Verdad? Cosas que son preferenciales, secundarias. No hemos de llevarnos las manos a la cabeza. A veces hay gente que sale de su congregación, va a otra iglesia y dicen, estos son unos herejes. ¿Por qué? Porque no cantan 3 canciones como nosotros. Cantan solo una. Está mal. Es una exageración, evidentemente. Espero que nadie diga eso. Pero hay personas que lo llevan a esos extremos. O hay otros. Nosotros en España entrenamos hombres en el seminario Berea, y constantemente en las clases de ministerio pastoral que yo dicto en el seminario, estoy advirtiendo a nuestros estudiantes, ya son estudiantes de 3er año, ya están avanzados, ya hay cierta madurez, ya han sido expuestos a la enseñanza de la palabra, pero enseguida empiezan a salir con temas secundarios, ya dictando de herejía o las diferencias que son respetables, haciendo gran cosa a ellos, y hay que advertir, hermanos, cuidado, ¿dónde dice eso la palabra? Estás anteponiendo tus ideas, tus preceptos o incluso los énfasis de una denominación. Pueden estar bien, pueden estar mal, pero no los pongamos en un lugar que no le corresponde, o si no estaremos dando el primer paso de la exaltación de los preceptos de los hombres, la opinión de los hombres. Y la primera, que es más peligrosa, es mi propia opinión. Cuidado, diferenciemos entre opinión y lo que dice la palabra de Dios también desde el púlpito. Y ejemplifiquemos eso en nuestras congregaciones. Ninguna religión, ninguna persona, ninguno de nosotros está exento de este peligro. Tristemente, en muchas iglesias evangélicas está sucediendo esto. La autoridad está en los pensamientos humanos actuales que califican como sabios y se está inclinando la balanza hacia el humanismo o hacia los supuestos profesionales de distintos aspectos que son los que tienen la razón de cómo he de vivir, cómo he de criar a mis hijos, a qué dedicar el tiempo de mi familia, cómo va a estar realizada una persona, cuáles son los problemas en la vida de la gente y cómo se resuelven por la sociología, por la psicología, por aquellos que son los vendedores de mayor éxito en los libros de autoayuda o en cualquier otro asunto. No me importa cuántos libros ha vendido, no me importa si es un bestseller del New York Times, no me importa si tiene no sé cuántos doctorados y va a las tertulias y todo el mundo le respeta. Claro, yo le respeto como ser humano, evidentemente. No, ¿lo dice la palabra de Dios o no lo dice la palabra de Dios? ¿Confío en la palabra de Dios o estoy poniendo a un nivel que no le corresponde la sabiduría de los hombres, mi propia sabiduría en las decisiones? Igualmente, cuidado, no seamos sabios en nuestra propia opinión, vayamos a la palabra, entendamos
cuáles son los principios de la palabra. Y es verdad, en muchos temas hay libertad, hermanos, y son cuestiones de preferencia, pero la palabra establece una guía y unos criterios. No nos movamos de ahí, no solo desde el púlpito y para nuestra propia vida, sino en la consejería bíblica. Muchas personas cuando vienen a consejería bíblica esperan que los pastores les digan lo que tienen que hacer. Nunca le digas a la gente lo que tiene que hacer. Esto no es una secta, no es una religión de hombres. Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. Yo no te voy a decir con quién te tienes que casar, ni en qué tienes que trabajar, ni qué coche has de comprar, ni qué casa has de vivir, ni nada de estas cuestiones. No, la meta es, te voy a decir lo que la palabra de Dios dice al respecto para que lo evalúes, pienses, ores y tomes la decisión en base a la guía de la palabra. Y voy a estar orando contigo, voy a estar acompañándote. Y si tienes más preguntas, aquí estoy para ayudarte a orientarte a lo que dice la palabra. Pero finalmente es tu decisión delante del Señor con la guía de la palabra. Nosotros no tenemos que decir a la gente lo que tiene que hacer. A algunos les gusta la labor pastoral para mandar y decirle a la gente lo que tiene que hacer. Cuidado, cuidado. Esa es una manera sutil de empezar a sustituir la autoridad de la palabra. Exaltar los preceptos de los hombres. Este es el primer paso que lleva a la suplantación de la palabra, que conduce a la abolición de la misma. Ahora el segundo paso. Versículos 6 al 13. El segundo paso que conduce a la abolición de la palabra es la anulación de la autoridad de la palabra. La anulación de la autoridad de la palabra. Fíjate, Jesús con su respuesta les confronta con la realidad de que estaban anulando la autoridad de la palabra de Dios. Ahora es muy interesante porque Jesús no contesta a su pregunta, sino que les contesta con una confrontación a su religiosidad hipócrita. Mateo 15:3 añade que les hizo una pregunta cuando hacemos esta armonización de los sinópticos. Vemos que Jesús les dice, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Vemos el contraste. Los religiosos estaban diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y Jesús les dice, ¿por qué quebrantáis vosotros el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Les pone enfrente del espejo. Los que estáis mal sois vosotros, habéis anulado la autoridad de la palabra de Dios. Y lo primero que habían hecho, versículos 6 al 8, es que se habían apartado de la palabra de Dios y se habían abrazado a los preceptos de los hombres. Fíjate lo que dice en los versículos 6 al 8. Él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres, dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Los versículos 6 y 7 es una cita de Isaías. Mismo Jesús dijo, bien profetizó Isaías. Es una cita de Isaías 29:13, que se la está aplicando a ellos. Y va al meollo de la cuestión. Vuestro problema está en el corazón. De labios afuera me honráis, pero vuestro corazón está muy lejos de mí. ¿Por qué? Porque me rendís culto externo, pero ese es vano, porque no está basado en la palabra de Dios, y hacéis como que es la palabra de Dios, porque habéis puesto los preceptos de los hombres en el lugar de la palabra de Dios, anulando así la autoridad de la misma. La conclusión de Jesús es contundente. Hipócritas. Hipócritas. Sois unos religiosos hipócritas. No podéis estar más apartados de Dios. ¿Por qué? Porque estáis apartados de la revelación de Dios, de su palabra. No estaban apartados de iure o de derecho, porque ellos seguían observando el Pentateuco, pero sí de facto, de hecho, en la práctica, se habían apartado. ¿Cómo sabía que su corazón estaba lejos de Dios, Jesús? Esto no lo dice en su omnisciencia, recordemos. Jesús, siendo Dios y sin dejar de ser Dios, se encarnó y vivió su vida en esta tierra en su plena humanidad. Por eso nos dice también Hebreos, ¿no?, que fue tentado en todo como nosotros, en su plena
humanidad. Aquí está observando lo que estaba sucediendo y les alude a hechos externos que prueba dónde estaba su corazón. Estáis lejos de la palabra de Dios, versículo 8, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Este es un hecho observable y ratificable después de siglos que lo llevaban haciendo. Ahora, esto no es un peligro para aquella época, ni solo para los fariseos y escribas. Hoy en día sigue sucediendo lo mismo. Por ejemplo, podríamos hablar de la Iglesia Católica Romana. Hace siglos que han desplazado la palabra de Dios a un lado, su autoridad, y son sus tradiciones y normas humanas añadidas las cuales se ponen a la par o incluso por encima de la palabra de Dios. Pero tú vas y hablas con un católico romano, practicante en su sinceridad equivocada, y no te va a decir que la Biblia no es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en la práctica, ¿qué han hecho? Se han apartado de la palabra de Dios y se están aferrando a los mandamientos de los hombres. Pero no hay que ir al barrio de al lado, hermanos. Es fácil ir al barrio de al lado y ver las diferencias. No, quedémonos en nuestro barrio, ¿verdad? Quedémonos en nuestra manzana. Cualquier persona, escucha bien, cualquier persona de nosotros, incluso aquí presentes, cuando anteponemos una tradición, una preferencia o una interpretación personal de lo que dice la Biblia y decimos, esta es la única manera, pero la palabra de Dios nos lo dice claramente, estamos aferrándonos a preceptos de hombres. Cuidado, ese fue uno de los gérmenes de la Reforma Protestante. La vuelta a las Escrituras, pero fue sutil durante mucho tiempo. La peor época de la historia de la Iglesia es la Edad Media. La Edad Media fue una edad oscurísima, desde el siglo VI hasta el siglo XV, de oscuridad espiritual. Fue un apartamiento progresivo de la palabra de Dios, no pasó de un día para otro. Y al final la vuelta fue a ¿qué dice la palabra? No importa quién lo dijese. Martín Lutero estuvo dispuesto a enfrentarse, este humilde monje y joven alemán de Wittenberg, a el poder establecido, a los obispos, al Papa, al Imperio Español que en aquel tiempo gobernaba el emperador Carlos V de España, Carlos V de Alemania, Carlos I de España. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo esa osadía? Porque la palabra de Dios decía otra cosa. Y él no podía negar lo contrario a pesar de las amenazas, a pesar de las consecuencias que venían a su vida, a pesar del precio que tuvo que pagar. ¿Por qué? Porque se aferraba a la palabra de Dios y dejó a un lado las tradiciones de los hombres. Cuidado, no queremos estar tranquilos diciendo, no, está bien, no pasa nada. No, tenemos que estar en guardia. Cuidado, siempre según lo que dice la palabra, y si la palabra lo dice, esa es la autoridad, pero si son preferencias o conveniencias o opinión o familia o amistades o tradiciones o cualquier otra cosa, te puede llevar a abandonar la práctica de la palabra de Dios. Ahora, no solo habían hecho esto anulando la autoridad de la palabra de Dios, sino que fueron un paso más allá, versículos 9 al 13. Habían tergiversado la palabra de Dios. La tergiversaban para guardar los preceptos de los hombres. Vemos cómo esto es gradual, es progresivo. Primero se exaltan los preceptos de los hombres. ¿Para qué? Para anular la palabra de Dios. ¿Cómo se anula la palabra de Dios? En dos pasos. Primeramente anulando su autoridad y después tergiversando. Aquello con lo que nos quedamos lo tergiversamos para que se adapte a las ideas de los hombres. Versículos 9 al 13, fíjate. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas.
Estos versículos son la segunda parte de la respuesta de Jesús. Jesús les responde en dos partes. ¿Por qué digo esto? Fíjate, versículo 6. Y él les dijo, y ahí versículo 6 al 8 es la primera parte de su respuesta. Ahora al principio del versículo 9 añade, también les decía, segunda parte de la contestación y la confrontación. En el versículo 9 les da su segundo veredicto tras el primero, el versículo 8. Astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículos 10 al 12 ejemplifica su afirmación. Versículo 13 concluye con la conclusión rotunda. Ahora, ¿cuál es su segundo veredicto en su segunda parte de la respuesta? Violáis la ley de Dios para guardar vuestros preceptos. Es una acusación seria. Y esto se lo está diciendo delante de todo el mundo, se lo está diciendo a los religiosos más influyentes, que no tenían solo poder religioso, tenían poder e influencia política. Ellos se habían convertido en expertos no de la ley, sino en tergiversar la ley para poner sus criterios, tradiciones y preceptos según les convenía. Ahora, ¿cómo es así? Bueno, Jesús les da un ejemplo. Versículos 10 al 12. Cita algo de la ley de Dios, el Pentateuco, que ellos estaban tergiversando. Sí afirmaban el Pentateuco y afirmaban estos pasajes de boca, pero en la práctica, de hecho, no los seguían. Fíjate, el mandamiento era claro, versículo 10. No se vaya a pasajes oscuros para un debate que sea ahí gris, no. Al pan, pan y al vino, vino, ¿no? Versículo 10. Honra a tu padre y a tu madre. No hay que ir al seminario para entender lo que significa esto, ¿verdad? Aunque vete al seminario, te hará mucho bien. Segunda parte de la cita. Y no hablar mal de ellos o maldecir. Está citando Éxodo. La primera parte es una cita de Éxodo 20:12 y la segunda es Éxodo 21:17. Aprendamos de Jesús, hermanos. No nos vayamos ahí a los pasajes más oscuros, más difíciles. Muchas veces esto no es más que una muestra de arrogancia, de tratar de mostrar todo lo que sé o ¿no? Cuánto he investigado y ahora voy a resolver el misterio que nadie ha resuelto durante siglos. No lo creo, pero bueno, sigue intentándolo. Jesús fue claro, fue al corazón del asunto, les confrontó con algo que no podían negar. Ellos decían una cosa, pero hacían otra. Es fácil de entender estos versículos, ¿no? Todo el mundo allí que estaba escuchando esta conversación entendía lo que decían estos versículos. Y ahora les va a mostrar, versículos 11 y 12, cómo decían una cosa pero hacían otra y al final la tradición de los ancianos prevalecía y la habían puesto por encima de la palabra de Dios y por eso violaban la ley de Dios. No era una acusación sin un fondo y sin los hechos que lo probaran. ¿Cómo es que la violaban? Bueno, Jesús lo explica, versículos 11 y 12. En lugar de ayudar a mi padre o a mi madre cuando lo necesite como parte de la aplicación de honrarles, como ordena la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre, ¿qué hago? Consagro mis bienes a Dios. Corbán, en hebreo significa consagrado a Dios. Y así, como he consagrado mis bienes a Dios, ya no puedo ayudar a mis padres, porque mis bienes ya no son míos. Los he consagrado a Dios, le he dado un toque, una aurea espiritual. ¿Qué sucede? Aquí había truco, era una triquiñuela, porque en el Corbán la consagración de los bienes a Dios no exigía entregarlos, sino que era una promesa. Y tú los podías disfrutar mientras tanto. Tú los disfrutabas, pero estaban consagrados a Dios y entonces no puedo ayudar a mis padres porque esto es para Dios. Ahí no acaba la triquiñuela. Corbán, tal como lo interpretaban los religiosos de esa época, ¿qué sucedía? Fallecían los padres y entonces podían deshacer la promesa y decían, ya quito la consagración de mis bienes a Dios, ahora ya los vuelvo a disfrutar. No solo disfrutar, sino son míos. ¿Vemos? Y esto todo legitimado por los religiosos. ¿Así honraban a su padre y a su madre? Con esta triquiñuela del Corbán mal aplicada, solo para ser beneficiados por su egoísmo y por su deseo de no seguir lo que decía la palabra de honrar a su padre y a su madre.
podían desconsagrarlos por medio del corbán de nuevo. Y estaban quebrantando el mandamiento de la palabra de Dios clara y directamente. Y esta es la conclusión rotunda de Jesús y de todo el mundo que hubiera escuchado esa conversación. Versículo 13. Habéis invalidado la palabra de Dios. La habéis invalidado. Paso final. No solo violado, no solo quitado autoridad. Invalidado. Y ahora que transmitís, que observáis vuestras tradiciones y vuestros preceptos. Y ¿sabes qué? Esto es solo un ejemplo. Porque añade el versículo 13, y así hacían cosas semejantes. Pero con este ejemplo era suficiente para desarmar y para darle respuesta y justificar a estos hipócritas, ¿verdad? Diciéndoles, sois unos hipócritas. Todos alrededor entendieron que Jesús tenía razón. Hoy en día también los buenos religiosos hipócritas se espiritualizan. Los falsos maestros se espiritualizan y encuentran alguna excusa aparentemente piadosa para seguir lo que la Biblia no dice o para no seguir lo que la Biblia dice. No voy a poner ejemplos extremos en este caso, que habría varios y rotundos, pero hoy en día una manera supuestamente espiritual pero equivocada es apelar, por ejemplo, no al corbán, que muchos no saben ni lo que es, sino a la gracia, ¿verdad? O al amor, para no seguir lo que dice la palabra de Dios en un aspecto claro. Sí, Dios es gracia, Dios es amor, pero Dios también es justo y santo. En la simplicidad de Dios no podemos separarle a cachitos y escoger los que me apetecen según el momento. Ni puedo diseccionar la palabra de Dios y ahora venga, inclino la balanza hacia aquí y ahora hacia este otro lado porque a mí me conviene, o tal vez porque no quiero pasar por ese trance ni enfrentar este problema. No, estaríamos haciendo lo mismo, invalidando la palabra de Dios. Nunca la gracia ni el amor, escucha bien, nos legitiman para dejar de obedecer lo que la palabra de Dios dice. Al contrario, la gracia y el amor es los que nos mueve y nos motiva a obedecer la palabra de Dios. Es por su gracia que lo hacemos y es porque amamos a Dios, porque Él nos amó primero, si no seríamos legalistas. Primera de Juan 5:3 lo explica así. Este es el amor de Dios. Una de las definiciones bíblicas del amor de Dios. ¿Cuál? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Si alguien alguna vez dice, no, es por amor que tenemos que hacer esto, que es contrario a lo que dice la palabra de Dios, eso no es amor de Dios. Es amor de los hombres. Está espiritualizando. Está sacando de contexto ese pasaje. Está anulando la ley de Dios con apariencia espiritual. ¿Y qué dice? Sus mandamientos no son gravosos. Para los creyentes no son una carga. Gravoso significa gravamen, una carga, una obligación, ¿verdad? Como los impuestos. Son un gravamen. Los impuestos no son voluntarios. En España no son voluntarios. ¿En Colombia son voluntarios? No, ¿verdad? Si fueran voluntarios, ¿quién pagaría impuestos? Aún siendo obligatorios, muchos no pagan impuestos. Arrepiéntete, hermano, si estás aquí, eres uno de ellos. Esperemos que no. Pero es una carga, es una imposición. Nadie va ahí a pagar su impuesto. Oh, estoy tan contento, venga, aquí vengo a pagar mi impuesto. No, pero la palabra de Dios es distinta. No es una imposición. No. ¿Por qué lo hacemos? Porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo, porque amamos a Dios, porque Él nos amó primero, y porque estamos convencidos de que eso es lo mejor para nuestra vida. Eso no quiere decir que no luchamos a veces y somos tentados y desobedecemos. Esto es parte de la santificación progresiva. Pero ¿qué quiero hacer? Quiero obedecer a Dios, ¿verdad? Y no es una carga. Y cuando no lo hago, me arrepiento, Señor. Lo que no quiero hacer, eso hago, ¿verdad? La lucha de Pablo en Romanos 6. Pero eso muestra el corazón. No es un gravamen, no es una imposición para el Hijo de Dios. Es algo que desea hacer. Ese es el amor de Dios. Respecto a la gracia de Dios como una excusa para pasar por alto ciertas cosas de la Escritura o no confrontar el pecado. ¿Qué dice Romanos 6:1? ¿Qué pues diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Eso es prostituir la gracia de Dios. No. Sí, hermanos, tenemos que extender gracia, como hemos recibido gracia. Y en el trabajo pastoral, el ministerio pastoral, mucho. No seas un pastor francotirador.
ahí apostado en la azotea con tu rifle, a veces con tu bazooka, con tu tanque, depende de quién sea, te está esperando ahí detrás de la esquina. A este le tengo ganas después de años. Espérate, me ha dado tanta guerra, ahí estoy yo. Y en el momento que hace algo, peca o está a la primera, ¡pum! Tiro fácil. No, pecaremos para que la gracia sobreabunde. No, de ninguna manera. No, claro que no. Tenemos que extender gracia. Sí, sin permitir el pecado. Hay que confrontarlo como en el espíritu de Gálatas 6:1. Yo podría ser esa persona que está ahí. Ahora es por la gracia del Señor que no estoy. Entonces, ¿cómo me gustaría que me confronten? No decir, no pasa nada, sino como en amor, en humildad. Hay que dar un tiempo para que la palabra haga su efecto. Esta es una aplicación práctica de 2 Timoteo 4:2. Predica la palabra, al final que dice, con mucha paciencia e instrucción. Mucha paciencia e instrucción. Eso es igual de importante que predica la palabra en el ámbito pastoral. Eso es lo que hemos de hacer. Paciencia e instrucción. Necesita tiempo. No pensemos, llego allí, predico una vez, ya está. ¿Verdad? Llego allí, le doy una consejería, ya está. ¿Acaso soy yo así? No. Necesitamos tiempo y muchas veces somos tercos. Y el Señor tiene gracia, pero nunca tergiversando la palabra de Dios y nunca enseñando contrario a la palabra de Dios, nunca justificando el pecado, pero sí dando tiempo para que la gente reflexione a la luz de la palabra, con amor y con cuidado. Y llegan momentos en los que, inevitablemente, como la palabra enseña en Mateo 18, hay que confrontar el pecado en los distintos pasos. Y llega el momento que como arma útil, en último caso, es la bomba nuclear del paso 3 y 4. No aprietes el botón nuclear enseguida, hermano. Cuidado, da tiempo. Pero a veces hay que apretar el botón nuclear. ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo está en juego y el bien de ese alma y el testimonio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo enseña así. No tergiversemos. No anulemos lo que dice la palabra de Dios en ningún ámbito porque me conviene o porque va a traer consecuencias o porque yo pienso que sé mejor que lo que dice la palabra de Dios o porque hay alguna tradición en la iglesia. Si no, estaremos anulando la autoridad de la palabra y es un paso que va a conducir a la suplantación de la palabra de Dios. Hoy en día la suplantación de identidad es un gran problema. La suplantación de identidad ocurre cuando una persona se hace pasar por otra con intenciones fraudulentas, como por ejemplo para obtener beneficios económicos, información personal, dañar la reputación de la víctima. Esto es un delito. Todos estamos expuestos a que nos suplanten la identidad y muchas veces la suplantación de la identidad es hacerse pasar por otra persona para engañar a un tercero y probablemente en lo que estamos más expuestos a la suplantación de identidad es cuando llegan esos mensajitos, ya sean vía email o ahora mucho más con mensajes de texto, ¿verdad? Supuestamente de tu banco. Ha habido un movimiento en tu banco, toca en ese enlace. Nunca toques en ese enlace. Pero se ve como verdadero, ¿verdad? Te viene del banco que es el tuyo, con su anagrama, con su logo, ¿verdad? Y puede ser que incluso haya un movimiento sospechoso en tu cuenta recientemente, ha sido una coincidencia, y tú estás tentado de tocar ahí. No, nunca toques. ¿Qué tienes que hacer? Ir a la fuente original. Ir a la fuente original. Sal de ahí, entra directamente por el canal oficial en tu banco, en el banco que tú estás realmente por la fuente acreditada y entonces te vas a asegurar si lo que dicen es cierto o no. De lo contrario, van a suplantar tu identidad y hay muchas maneras en las que se puede hacer esto. Cuentas falsas en redes sociales, phishing, swapping, fraude, mercado negro, venta de datos, etcétera, etcétera. Hermanos, es aún más peligroso la suplantación de la palabra. ¿Cómo vamos a protegernos de que nadie nos lleve a creer que la palabra de Dios lo dice y no es así? Yendo a la fuente original, yendo a la palabra, siempre ser como los bereanos, como los de Berea en Hechos 17. ¿Qué hicieron? Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras para ver si lo que enseñaban, no un cualquiera, sino Pablo mismo, era así. Estos judíos temerosos de Dios y algunos gentiles no eran salvos en ese momento, pero Pablo, como hacía siempre,
les anunciaba a Cristo y les daba razón desde el Antiguo Testamento apuntando a que era el Mesías. ¿Y qué hicieron estos? Fueron al Antiguo Testamento, a esos pasajes, a comprobar si era así, y entonces un puñado de ellos creyeron y recibieron la palabra con toda solicitud. No importa que lo dijera Pablo, no importa que lo dijera cualquiera de sus asociados, no importa que lo diga mi pastor o que lo diga tal autor reconocido o que lo digas tú mismo si eres el pastor de la iglesia, seamos claros. No. Yo no quiero suplantar lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero anunciar única y exclusivamente lo que dice la palabra de Dios y quiero animar a todos los que están bajo mi enseñanza de la palabra de Dios a comprobar lo que digo desde la palabra de Dios y a desafiarles. Vuelve a casa, lee el pasaje. Si ves que algo no es conforme a la palabra, vuelve y pregunta y hablemos desde el pasaje. ¿Por qué? Porque yo no soy la autoridad. La palabra de Dios es la autoridad. Y quiero cuidarme de que no haya ningún tipo de suplantación. ¿Cómo entrenas a la gente para diferenciar entre los impostores y los verdaderos? ¿O lo falso y lo cierto? ¿Sabes cómo entrenan, al menos en mi país, cómo entrenan a la Policía Nacional para identificar billetes falsos? No les enseñan todos los falsos y posibles falsificaciones que hay en el mundo, porque sería imposible. Les entrenan en conocer el billete verdadero. Entonces, no importa en qué difiere, el momento que ven algo distinto al verdadero, van a tener discernimiento, es decir, no, esto está tratando de suplantar un billete verdadero, pero es falso. ¿Cómo nosotros vamos a estar entrenados y vamos a entrenar a otros para que nadie suplante a la palabra de Dios? Conociendo la palabra de Dios, ahondando en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, no siendo expertos en todas las falsedades que hay ahí fuera. Y aún el creyente más simple, más humilde, que está en la palabra, va a tener el discernimiento por el Espíritu de Dios para decir, no sé por qué, pero eso no me suena a lo que dice la Biblia, ¿verdad? No sé por qué, pero eso no lo dice. Los pastores sí tenemos que saber por qué, ¿verdad? Deben estar aún más entrenados para cuidar al rebaño. Pero hermanos, esta es la belleza de la palabra de Dios. Ella va a ser la que va a hacer la obra según la abrimos y la explicamos. Y hemos de cuidarnos del peligro de la suplantación de la palabra para que el Señor sea honrado en todo. Él siga salvando por medio de su palabra y Él siga santificando a su pueblo. No hay otra manera. Cuidado con el peligro de la suplantación de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, es realmente aterrador darnos cuenta que hoy en día corremos el mismo peligro que los tiempos del primer siglo aún en la historia de la humanidad, como esta sutil abolición de facto de la palabra de Dios es fácil por cualquier persona que trata de aprovecharse o tergiversar tu palabra. Señor, pedimos que tú cuides nuestros corazones, nuestras motivaciones y lo evitemos. Señor, no exaltando nuestras propias ideas, no exaltando los preceptos humanos, no dejándonos atraer por el conocimiento supuesto de este mundo, ni tergiversando la palabra, Señor, sino que en su lugar exaltemos lo que tú has dicho en la palabra, lo obedezcamos y lo proclamemos como Esdras hacía, dedicando nuestro corazón, Señor, para que tu mano esté con nosotros, tu mano esté con tu iglesia, no porque lo merezcamos, sino porque nosotros estamos contigo, proclamando tu palabra y finalmente es tu autoridad. Oramos que tú nos uses para tu gloria y nos mantengas y nos preserves de cualquier suplantación de tu palabra. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.